El atardecer teñía el cielo con tonos anaranjados, mientras el rugido del motor resonaba por las calles concurridas de la ciudad. Olivia Méndez, una joven negra de 19 años, conducía el sedán negro de su padre con la ventana abierta, dejando que el viento cálido de la tarde desordenara su cabello suelto. Se sentía libre, aún acostumbrándose a la sensación de independencia que le daba su recién adquirida licencia de conducir. Pero, debido al calor sofocante, decidió recoger su cabello en un moño despreocupado. Al revisar su reflejo en el retrovisor, acomodó su blusa ligera y el short cómodo. No veía nada malo en su ropa. Al fin y al cabo, era solo un día común. Detrás de ella, en un auto de lujo recién comprado, su padre, el comisario Cícero Méndez, la seguía de cerca. El hombre, de porte imponente y mirada atenta, conducía el vehículo reluciente que atraía miradas donde quiera que pasara. Aquel era solo un traslado rutinario. Olivia llevaría el coche viejo a casa mientras su padre disfrutaba del nuevo. Todo parecía tranquilo. Fue entonces cuando, unos metros adelante, apareció un control policial. Patrullas alineadas, conos bloqueando parcialmente la vía y un grupo de agentes deteniendo vehículos al azar. Olivia respiró hondo, convencida de que sería solo un control de rutina. Solo pedirán los documentos y me dejarán ir, murmuró para sí misma, lanzando una última mirada al retrovisor para asegurarse de que su padre seguía detrás de ella. Pero al acercarse, notó que algo estaba mal. Dos policías blancos, uno corpulento, con la cabeza rapada, y el otro delgado, con una sonrisa cínica dibujada en el rostro, intercambiaron miradas incluso antes de abordarla. Cuando se dieron cuenta de que quien conducía ese coche viejo era una joven negra y sola, su expresión cambió. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has pasado por una situación en la que sentiste que te juzgaban antes de decir una palabra? ¿O conoces a alguien que haya vivido algo similar? Comenta aquí abajo y comparte tu experiencia. El policía robusto golpeó con la palma de la mano el techo del coche e indicó que se detuviera. Baje del vehículo con los documentos en la mano, señorita. Control de rutina. Su tono estaba impregnado de malicia. Olivia frunció el ceño. ¿Bajar del coche? ¿Para qué? El otro policía, el delgado, sonrió de lado. ¿Por qué tan nerviosa? Quien no debe, no teme, provocó, cruzándose de brazos. En el auto de atrás, Cícero Méndez inmediatamente endureció la expresión. Su mirada se volvió fría al presenciar a los dos agentes intercambiando miradas antes de abordar a su hija. Conocía bien esa conducta. No se trataba de seguridad pública ni de un procedimiento estándar. Aquello era abuso, un ejercicio cruel de poder sobre quien creían tener derecho a someter. Al otro lado del control, algunos policías negros también observaban la escena, pero ninguno intervino. Su silencio cortaba más que la actitud de los dos agresores. Olivia tragó saliva, sintiendo crecer la incomodidad dentro de ella. Sabía que algo estaba mal. ¿No era solo revisar los documentos? ¿Acaso parezco sospechosa para ustedes? Preguntó, intentando mantener la calma, pero sin ocultar su indignación. El policía delgado inclinó la cabeza. Su sonrisa cínica se amplió. Eso lo veremos ahora. Baja del coche. Vamos, ordenó con impaciencia. Cícero apretó con fuerza el volante. Su instinto le decía que estaba a punto de presenciar algo mucho peor que un simple control indebido, pero aún no se movió. Quería ver hasta dónde llegarían esos hombres. Olivia dudó por un instante, luego soltó el cinturón y abrió la puerta. Bajó con pasos firmes, su expresión cargada de rabia. El policía robusto soltó una risa corta. Ahora, de espaldas a mí, con las manos en el vehículo. Vamos a hacer una requisa. Las palabras golpearon a Olivia como un puñetazo en el estómago. ¿Requisa?, repitió incrédula. ¿Cuál es la sospecha? ¿Dónde está una agente femenina? El delgado se encogió de hombros, burlón. ¿Crees que esto es una película, señorita? Haz lo que te decimos y ya. En el coche de lujo, Cícero seguía observando, su paciencia desgastándose con cada segundo. Vio cuando su hija cerró los puños. «No tienen derecho a hacer esto», protestó Olivia, manteniendo la mirada fija en los dos. El robusto sonrió, una sonrisa asquerosa, prepotente. «¿Derecho? Aquí el que manda soy yo. Ahora sé buena y pon las manos en el coche». La tensión en el aire era sofocante. Otros policías reían al fondo, burlándose de la situación, pero ninguno intervenía. Eso dolía más que la propia requisa. Olivia lanzó una mirada a uno de ellos, un hombre negro como ella, esperando alguna reacción. Él desvió la mirada. El robusto avanzó para agarrarla del brazo. Olivia dio un paso atrás. «¡No me toques!»,
Su voz salió firme, cortando el aire pesado del control. El delgado frunció el ceño. Te lo estás poniendo difícil, ¿eh? Esto puede complicarte. Sé cuáles son mis derechos. Sé que no pueden hacer esto, replicó ella. El robusto sonrió una vez más, ahora intentando sujetar su cintura. Aquí quien decide soy yo. Fue en ese momento cuando Cícero Méndez salió del coche. El silencio se instaló. No gritó, no gesticuló, simplemente bajó, acomodó tranquilamente su camisa, reposicionó la pistola en su cintura y cruzó los brazos, analizando la escena. Quería saber hasta dónde llegarían esos dos idiotas. El tiempo pareció arrastrarse. El sol se reflejaba en los capós de los coches. El calor ondulaba en el asfalto. Pero nada quemaba más que la mirada de Olivia, llena de furia e indignación. Suelta las manos de ella. Ahora. La voz de Cícero sonó firme, como un trueno en medio de la tarde sofocante. El robusto frunció el ceño, molesto. ¿Y tú quién eres, negro?, despreció el delgado, sin siquiera voltear el rostro. Pero al mirar a quien se acercaba, su expresión se desmoronó. El hombre que caminaba hacia ellos no era un cualquiera. Su andar era calculado, su postura impecable. No era un ciudadano indignado, era un hombre acostumbrado a dictar reglas. El reloj de metal brillaba en su muñeca. La camisa sin una sola arruga contrastaba con el ambiente sucio a su alrededor, pero nada llamaba más la atención que su mirada. Una mirada de depredador a punto de cazar. El robusto tragó saliva. El delgado estiró la columna, sintiendo cómo todo su cuerpo se tensaba. Los otros policías, antes pasivos, ahora intentaban disimular su incomodidad. El ambiente cambió. Cícero Méndez se detuvo a 1 metro de distancia. Su voz salió baja, pero cortante. Soy el comisario Cícero Méndez. El robusto parpadeó rápido, intentando procesar la información. El delgado se congeló. Su boca se abrió levemente. «Comisario», intentó burlarse, pero su voz falló. «De la Policía Civil del Estado de São Paulo». Cícero mantuvo la mirada. «Y padre de la chica a la que acaban de violentar». El robusto perdió el color. El delgado respiraba de forma entrecortada. «Creo que han habido un malentendido», comenzó a decir. Cícero dio un paso adelante. «El único malentendido fue que eligieron a la persona equivocada para abusar. Los demás policías del control, incluso los de piel negra, que no hicieron nada para impedir el abuso, recién ahora comprendían lo que estaba pasando. Estaban presenciando, sin ninguna duda, el instante exacto en el que 2 carreras llegaban a su fin definitivo. «Señor, no era nuestra intención», intentó argumentar el policía corpulento, su voz vacilante. «Ah, no». Cícero inclinó la cabeza hacia un lado, su expresión cargada de ironía y desprecio. «¿Creen que no vi todo? Desde el momento en que interceptaron este coche, desde el momento en que pusieron los ojos en mi hija y decidieron abusar de la autoridad que creen tener». El policía robusto desvió la mirada, sintiendo el peso de la culpa aplastarlo. El otro, un hombre delgado de piel pálida, abrió la boca para justificarse. Pero antes de que pudiera articular una sola palabra, Cícero sacó las manos de los bolsillos, descruzó los brazos y levantó su placa justo ante sus rostros. El brillo dorado del emblema, resplandeciendo bajo el sol inclemente de aquella tarde, fue como un golpe visual, un puñetazo directo a la conciencia de todos los presentes. En ese preciso segundo, todos entendieron. El juego había terminado. Los policías lo sabían. Los demás agentes lo sabían. Los conductores que miraban desde lejos, grabándolo todo con sus teléfonos, también lo sabían. La escena estaba siendo registrada, y aquel era solo el comienzo de la pesadilla para los 2 oficiales que, minutos antes, se sentían intocables. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener sustancia propia. Olivia, aún apoyada contra la carrocería del coche, contuvo la respiración, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. Los otros policías del control intercambiaron miradas indecisas, congelados por la incertidumbre. En cuanto a los 2 agresores, estaban rígidos, sus músculos tensos como si el shock los hubiera petrificado en el lugar. Entonces Cícero Méndez habló de nuevo, su voz cargada de una autoridad incuestionable. «Ustedes 2 están arrestados, aquí y ahora. Tienen derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que digan puede y será usada en su contra». Su voz cortó el aire como una hoja afilada, golpeando a los policías como un impacto seco. El robusto enderezó la columna, abriendo los ojos con incredulidad. El delgado dio un paso involuntario hacia atrás. Los otros agentes del control se movieron incómodos. La tensión flotando en el aire como una nube cargada de electricidad a punto de estallar en un rayo. «¿A qué?»,
La voz del robusto salió entrecortada, llena de incredulidad. Cícero no parpadeó. «Están arrestados», repitió, avanzando un paso más, «por abuso de autoridad, acoso, conducta inapropiada y abuso sexual durante un control policial». Cada palabra fue como un puñetazo, golpeando a los dos policías de lleno. Se miraron entre sí, desesperados, buscando una excusa, una salida, cualquier grieta que pudiera liberarlos de aquella situación. Pero no había salida. El delegado forzó una risa nerviosa, intentando parecer despreocupado. «Delegado, usted está exagerando». Ni siquiera tuvo tiempo de terminar la frase. Cícero sacó el arma de la funda y la apuntó directamente hacia los dos. El robusto se congeló. Los otros policías del control de carretera tragaron en seco, sacando sus armas en un reflejo instintivo. El cerco estaba formado. «Suelten sus armas. Ahora», ordenó Cícero, su voz sin un rastro de vacilación. El robusto respiraba acelerado. El flaco no podía ocultar el pánico. La situación estaba al borde de un colapso total. Fue entonces cuando uno de los policías del control, un sargento canoso, de rasgos duros y mirada experimentada, dio un paso al frente. Sostenía el arma al lado del cuerpo, pero su postura indicaba que estaba listo para actuar en cualquier momento. «Delegado, usted está fuera de sí», dijo con tono grave. Cícero lo miró. El ambiente se cargó de tensión. «¿Quieres repetir eso?», preguntó, su voz afilada como una cuchilla. El sargento respiró hondo antes de responder. «Usted no está en servicio. Esto es un control de nuestra unidad. No puede simplemente llegar aquí y arrestar a quien quiera en medio de una operación». Los otros policías comenzaron a moverse, inquietos. El robusto y el flaco, al notar una posible oportunidad de escapar, se enderezaron, recuperando un poco de confianza. «Eso es, jefe», se atrevió a decir el robusto. «Creo que debería bajar esa arma». Cícero no retrocedió ni un centímetro. «¿Creen que esto es un juego?», preguntó, su voz cargada de furia. «Todos ustedes vieron lo que pasó. Todos vieron el abuso en la intervención. Todos vieron a mi hija ser humillada, tocada sin necesidad, expuesta. Y yo esperé. Lo vi todo». El silencio fue brutal. Los policías negros desviaron la mirada, sintiendo el peso de la culpa. Ahora intentaban convencerse de que no habían sido cómplices, pero ya era demasiado tarde. «¿Y ahora quieren encubrir esto? ¿Quieren proteger a violadores con uniforme?», escupió Cícero, su indignación inflamando el ambiente. El robusto, impaciente, resopló. «Baje el arma, delegado. Usted también tiene superiores». Fue en ese instante que Cícero sonrió. Pero no era una sonrisa común. Era una sonrisa fría, peligrosa, de un hombre que ya sabía exactamente cómo terminaría aquella historia. Sacó el celular del bolsillo sin bajar el arma. El robusto frunció el ceño, desconfiado. «¿Qué está haciendo?». Cícero activó el altavoz. El tono de llamada resonó alto, reverberando en el silencio opresivo. «Guardia de la central de la Policía Civil, ¿en qué puedo ayudar?». Se escuchó la voz del otro lado de la línea. Cícero no apartó la mirada de los policías. «Aquí el delegado Cícero Méndez. Necesito una unidad completa en mi ubicación. Ahora». El flaco tragó en seco. El sargento canoso endureció la expresión. «Delegado, no haga esto». Pero ya era tarde. Cícero no parpadeó. «Quiero todos los vehículos disponibles sin demora». Los policías del control de carretera intercambiaron miradas tensas. Sabían que, si la policía civil llegaba, todo estaría perdido para los dos agresores. Y en ese momento, a lo lejos, comenzaron a sonar las sirenas. 1, 2, 4, 7. 9 patrullas de la policía civil avanzaban rápidamente por la avenida. El robusto y el flaco se miraron entre sí, el pánico creciendo en sus ojos. Ahora no había escapatoria. La justicia finalmente había llegado, y esta vez nadie podría detenerla. Olivia permaneció dentro del auto, observando cada detalle de la escena ante sus ojos. Su respiración era pesada, sus puños estaban cerrados. Cuando finalmente salió del vehículo, sus pasos eran lentos, pero cargados de furia. Miró a los policías negros, sus ojos ardiendo de indignación. «Ustedes lo vieron todo y no hicieron nada». Su voz cortó el silencio como una cuchilla afilada. Su tono rebosaba desprecio, cada palabra cargada de un dolor profundo. Ninguno de ellos tuvo el valor de mirarla a los ojos. La vergüenza les hizo bajar la cabeza, y eso dolía más que cualquier insulto. Cícero, que observaba la escena con la mandíbula apretada, avanzó un paso hacia el sargento canoso. Su mirada era cortante, llena de una mezcla de ira y determinación. «Ahora dime, ibas a proteger a esos dos, ¿verdad?». Su voz era grave, con un tono acusador. «Pues entonces,
Tendré que acusarte también. El sargento tragó saliva. Un escalofrío recorrió su espalda. «¡Responde, desgraciado!», bramó Cícero, su paciencia finalmente agotada. El sargento bajó la cabeza, incapaz de responder. El delegado soltó una risa seca, sin un atisbo de humor. «Son todos unos gusanos. Pero ¿saben qué? No voy a dejar esto así. Voy a por cada uno de ustedes». Luego se volvió hacia el líder de la operación de la Policía Civil y ordenó sin titubear: «Quiero una investigación contra todos los policías que estaban en este control». El líder asintió. No había lugar para discusión. El veredicto estaba dado. Los dos policías racistas fueron agarrados y llevados a las patrullas de la Policía Civil. Se debatían, insultaban, intentaban resistirse, pero era inútil. Sabían que estaban acabados. Pero Cícero aún no había terminado. Miró al resto de los policías del control, aquellos que presenciaron todo y no hicieron nada. Entonces sus palabras finales resonaron en el silencio absoluto de la noche. «Ustedes permitieron esto. Ustedes vieron cómo violaban a mi hija y no movieron un dedo para impedirlo. Pero les juro que no lo olvidaré. Voy a por ustedes». El silencio fue sepulcral. El sargento Canoso cerró los ojos, respirando hondo. Los policías negros estaban visiblemente encogidos por la vergüenza, mientras que los conductores alrededor seguían grabando, horrorizados por lo que ocurría. Olivia, que presenciaba todo, sintió un nudo en la garganta. Cuando su padre se giró para mirarla, sus ojos encontraron los de él. Cícero la atrajo hacia un fuerte abrazo, y ella hundió el rostro en su pecho, inhalando ese aroma familiar que siempre le transmitió seguridad. En ese momento, comprendió una verdad absoluta. Incluso ante la injusticia más cruel, incluso cuando el sistema fallaba, incluso cuando aquellos que debían protegerla se convertían en cómplices, su padre estaría allí, siempre. Y eso era todo lo que importaba. Las patrullas de la Policía Civil partieron a toda velocidad, llevando a los dos policías esposados en el asiento trasero. La ciudad aún no lo sabía, pero aquel episodio cambiaría para siempre la relación entre los cuerpos policiales. Los videos de la escena comenzaron a difundirse en las redes sociales como fuego sobre paja seca. El título que dominaba los compartidos era claro y directo: «Delegado arresta a policías que abusaron de su hija durante un control de carretera». Entre bastidores, la noticia cayó como una bomba en la fuerza policial. Las radios internas de la corporación militar hervían con comentarios entre asombro e indignación. «¿Tuvo el valor de arrestar a 2 de la PM en nuestra cara? Méndez no le teme a nada. Va hasta el final con esto. ¿Y si sigue arrestando? Si atrapó a 2, puede atrapar a más». Los policías que estuvieron en el control y no intervinieron sintieron el peso de lo que eso significaba. Sabían que ahora estaban en la mira del delegado, y cuando las ratas se ven acorraladas, atacan. Dentro de la patrulla, los dos detenidos, conocidos como Robusto y Magro, miraban el paisaje que pasaba por la ventana. No decían una palabra, pero sus miradas hablaban por sí solas. Robusto frotaba las esposas contra sus muñecas, ansioso. Magro observaba su reflejo en el vidrio, con la mandíbula apretada de odio. Robusto lanzó una mirada a Magro, una señal silenciosa de que necesitaba hablar. Magro negó con la cabeza, ordenándole que guardara silencio. Pero Robusto no pudo resistirse. «Saben que esto no va a terminar aquí, ¿verdad?». El policía civil que conducía ni se molestó en mirar atrás. «¡Cállate!». Robusto soltó una risa sarcástica. «¿Quién se cree que es Méndez? Se metió con toda la PM de esta manera. Está jodido, y ni siquiera lo sabe». El agente civil guardó silencio, pero Magro notó el leve temblor en sus manos sobre el volante. Méndez era temido, pero no intocable. ¿Y si lograban darle la vuelta al juego antes de que fuera demasiado tarde? Horas después, en el cuartel, el sargento Canoso entró en una sala cerrada. 6 policías ya lo esperaban. El ambiente era tenso y cargado. Apenas se sentó, disparó. «¿Quién aquí cree que ese delegado se detendrá en los 2 que se llevó?». Nadie respondió. Todos conocían la respuesta. Méndez no se detenía. Exprimía hasta la última gota. El sargento lanzó una mirada a los policías negros presentes. «¿Qué les dijo?». Uno de ellos carraspeó, vacilante. «Nos llamó cobardes. Dijo que nos vio mirar todo y no hacer nada». El sargento cerró los ojos por un instante. Si Méndez iba tras ellos, no habría escapatoria. Entonces uno de los hombres golpeó la mesa con la palma de la mano, con fuerza. «¿Y si vamos primero?». El silencio cayó sobre la sala. Los hombres se miraron entre sí. El sargento levantó lentamente la mirada. «¿Qué quieres decir con eso?». El policía se inclinó hacia adelante.
con la voz fría y calculadora. Él puso a la policía civil contra la PM. Si nos quedamos esperando, irá por nosotros uno por uno. Así que tenemos que sacarlo del juego antes de que nos destruya a todos. Los policías intercambiaron miradas. Allí, en esa sala sofocante, nacía un nuevo plan. No se trataba de justicia, no se trataba de venganza, se trataba de supervivencia. Méndez debía caer antes de que él los derribara primero. Mientras tanto, en la casa de Cícero, Olivia intentaba controlar el torbellino de emociones dentro de ella. Su padre la había protegido, pero ¿y si los policías decidían vengarse? Esta vez sentía que había tocado el avispero de verdad. Cícero Méndez ya sentía que algo no estaba bien. Su instinto de años en la policía le gritaba que aquello era una trampa. Antes de salir de casa, hizo una última llamada. Su voz era firme, pero llevaba un tono de urgencia. Matías, necesito que me encuentres en el sector industrial. Están planeando algo contra mí y yo seré el objetivo. Pero es nuestra oportunidad de atraparlos. Ven con refuerzos. Al otro lado de la línea, el investigador no dudó. Estamos en camino. Méndez colgó el teléfono y apretó el volante con fuerza. Sus ojos estaban fijos en la carretera. Si querían atraparlo, tendrían que esforzarse mucho más. El motor del coche rugió mientras atravesaba las calles oscuras y casi desiertas del sector industrial. El sonido de los neumáticos resonaba sobre el asfalto frío y su respiración era rítmica, controlada. Al acercarse al punto de encuentro, avistó el inmenso almacén abandonado, envuelto en oscuridad y protegido por muros altos y rejas oxidadas. Por el retrovisor, notó las patrullas de su equipo manteniendo una distancia estratégica. Estaban allí, listos para actuar, pero Méndez quería probar hasta dónde estaban dispuestos a llegar los traidores. Aparcó el coche unos metros antes del portón, apagó los faros y se quedó en silencio. El viento silbaba entre las estructuras de metal, y el zumbido de los postes parpadeantes era la única banda sonora de esa escena tensa. Su cuerpo estaba en alerta, cada músculo preparado para lo peor. Entonces, un chasquido seco rompió el aire. Un coche apagó los faros a lo lejos. Pasos, varios. Una voz rompió la oscuridad. «¡Qué bueno que viniste, delegado Méndez!». Reconoció la voz antes de ver el rostro. El sargento corrupto emergió de las sombras, con una pistola en la mano y una sonrisa cínica en el rostro. Detrás de él, otros 4 policías salieron de sus escondites, todos armados y listos para disparar. «Sabes, Méndez, podrías haber dejado que esto muriera en aquel control. Pero no, tenías que hacerte el héroe». El delegado permaneció en silencio. Su mirada analizaba fríamente cada movimiento, cada error cometido por los traidores. No se dieron cuenta, pero estaban completamente expuestos al aire libre, sin cobertura. Un blanco perfecto para el contraataque. «¿Y ahora?», continuó el sargento con una sonrisa burlona. «¿Cómo piensas salir de esta?». Méndez finalmente sonrió, un gesto contenido y enigmático. En el instante siguiente, luces rojas y azules explotaron alrededor del almacén, cortando la oscuridad como un llamado a la guerra. El estruendo de los disparos llenó la noche. Disparos de fusil cruzaban el espacio. Los policías corruptos quedaron atrapados en medio del fuego cerrado. Méndez se lanzó detrás de uno de los pilares de concreto, sacó su pistola y disparó con precisión. Las cápsulas vacías tintineaban en el suelo mientras el combate se intensificaba. El sargento intentó organizar una fuga. «¡Sepárense! Encuentren un coche y salgan de aquí». Pero era tarde. Uno a uno, los traidores caían. 2 fueron alcanzados de lleno y se desplomaron. Otro intentó correr hacia un vehículo, pero un disparo certero lo hizo caer de rodillas sobre el asfalto. Solo quedaba el sargento. Acorralado sin salida, levantó las manos. «Méndez, podemos resolver esto de otra manera. No necesitas matarme». El delegado había escuchado esas palabras tantas veces a lo largo de su carrera que ya conocía el desenlace. Se levantó, apuntó al pecho del sargento. 2 disparos resonaron en la noche. El juego había terminado. Cuando el silencio finalmente se apoderó del lugar, Méndez corrió hacia uno de sus hombres caídos. El investigador Matías estaba herido en el abdomen. La sangre se esparcía por el suelo. «Quédate conmigo, Matías. Aguanta». Apretó con fuerza la mano de su amigo, mientras otros policías intentaban detener la hemorragia. La ambulancia estaba en camino. Matías, aun sintiendo el dolor, esbozó una débil sonrisa. «Al menos los atrapamos, jefe». Méndez apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia era reemplazada por el dolor. Habían ganado, pero a un costo demasiado alto.
A la mañana siguiente, los noticieros se llenaron con el gran titular. El delegado Cícero Méndez desmantela una red de policías corruptos en una operación secreta. Tiroteo en el sector industrial expone esquema de corrupción dentro de la institución. El escándalo sacudió al país. Lo que comenzó como un abuso de poder en un control policial se convirtió en una guerra interna. Méndez llegó a casa y encontró a su hija, Olivia, leyendo los titulares. Cuando él entró, ella corrió y lo abrazó con fuerza. No dijo nada, no hacía falta. Sabía que él había hecho lo correcto, pero también entendía que la justicia no borraba el dolor de aquella noche. Días después, Méndez veía las entrevistas en la televisión. Expertos hablaban de fiscalización, políticos prometían cambios, pero él conocía la verdad. La corrupción nunca muere, solo se esconde esperando la próxima oportunidad para regresar. Olivia se sentó a su lado en el sofá y preguntó, «Papá, al final, ¿valió la pena?» Méndez suspiró, mirando la pantalla. Pensó en el control policial, en las miradas de los agentes que vieron todo y no hicieron nada, en el disparo que casi le quitó la vida a Matías. Entonces respondió, «Valió la pena, pero solo porque aún estamos vivos para recordar por qué». Olivia bajó la mirada pensativa. Méndez se levantó y fue hacia la ventana. El sol nacía en el horizonte, y él sabía que esta guerra aún no había terminado, pero por ahora podía respirar. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Se hizo justicia o el sistema siempre encuentra la manera de proteger a los culpables? Quiero saber tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, porque eso ayuda muchísimo al canal. Y por supuesto, suscríbete para no perderte ninguna de las próximas historias emocionantes que están por venir. Nos vemos en el próximo video.